La aspiración del presidente salvadoreño Nayib Bukele a un segundo mandato consecutivo, pese a la prohibición de la Constitución, ha causado polémica. Pero Bukele no es un caso aislado. La reelección presidencial se ha extendido en muchas de las democracias latinoamericanas que nacieron hace 3 décadas con voluntad de restringir el poder presidencial. Las cifras actuales hablan de una tendencia hacia la reelección consecutiva y la indefinida. Organismos como la CIDH alertan ante un fenómeno preocupante que lleva cada vez a más líderes a enrocarse en el poder, a costa de erosionar el Estado de Derecho y, por ende, la salud democrática. ¿Por qué está ocurriendo esto en la región? ¿Responde a una fragilidad de las democracias latinoamericanas? ¿Se dirige la región hacia sistemas personalistas e hiperpresidencialistas? Quédate con nosotros que aquí te damos un poco de contexto. Cuando en la década de 1990 arrancó en Latinoamérica lo que se llamó la tercera ola democrática, casi ninguna constitución nacional permitía la reelección consecutiva y absolutamente ninguna la indefinida. Si comparamos las regulaciones que había en 1990 con las que nos encontramos en la actualidad, 14 de los 18 países de la región permiten ahora la reelección, si bien con modalidades diversas. Repasemos con expertos algunos de los casos. La primera ola de reformas en busca de una reelección inmediata estuvo impulsada por Alberto Fujimori en Perú, al que siguió Carlos Menem en Argentina y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Al darse la caída del muro de Berlín, al darse lo que se considera como la terminación de la Guerra Fría, los militares dejaron de ser una pieza clave, un elemento operativo fundamental, un dique para que no penetrara el comunismo. Entonces, al salir de la escena política, los militares de manera progresiva fueron tomando el poder, cuadros políticos, y se propendió a la concentración del poder, lo cual además es facilitado por el sistema presidencial vigente en todo el hemisferio, en toda América Latina. Posteriormente, una segunda ola de reformas fue liderada por el venezolano Hugo Chávez, quien tras promover su reelección consecutiva en 1998, en 2009 abrió la puerta a la elección indefinida en la región, reavivando el fantasma de los autoritarismos. La esencia de la política latinoamericana, la definió Simón Bolívar hace muchos años, ¿no? En tiempos de la construcción de las repúblicas. Simón Bolívar decía, ¿no? En la década del 20, del siglo XIX, ¿no? Cuando se estaban elaborando las primeras constituciones, decía, lo que precisa nuestra América son reyes con el nombre de presidentes. El ejemplo venezolano. Lo vemos obviamente en el sentido en el que la reelección se utiliza desde una perspectiva del candidato y no de la propuesta de gobierno. Desde el gobierno de Hugo Chávez vemos que se empezaron a dar medidas represivas y bastante restrictivas de los derechos de las personas, y esto fue un discurso que dio continuidad al gobierno de Nicolás Maduro y que sigue todavía permeando. La reelección se volvió un punto clave en la agenda del bolivarianismo y del denominado socialismo del siglo XXI, como también vimos en Bolivia con Evo Morales o en Nicaragua en 2014 con Daniel Ortega, donde la reelección pasó a ser indefinida, como en el caso venezolano. El hecho de que, por ejemplo, dentro de lo que ha ocurrido en Nicaragua, se tengan algunas promesas, o se tuvieron algunas promesas desde el inicio del gobierno de Daniel Ortega que en la actualidad no se han cumplido y que incluso han llevado a un retroceso en muchos aspectos de la sociedad, en muchos aspectos sociales, dentro del tema económico. En medio de esta fiebre por la reelección que provocó episodios violentos como en Honduras, hubo 2 casos en los que tras implantarse durante unos años, después se dio marcha atrás. Es el caso de Colombia, donde se implantó la reelección indefinida en 2004 con Álvaro Uribe, para después prohibirse en 2015, y Ecuador, donde fue instaurada en 2008 por Rafael Correa y que fue finalmente rechazada por un referéndum en 2018. Y por último tenemos el caso más reciente, el de Nayib Bukele en El Salvador, quien ahora se retira de su cargo para sortear un artículo de la Constitución que prohíbe
expresamente ser presidente a quien haya desempeñado la presidencia dentro de los últimos 6 meses previos. Y las elecciones, adivina, son en 6 meses. El Salvador es un ejemplo claro de cómo en este punto la reelección está siendo utilizada como una herramienta política que busca favorecer realmente el interés particular de la figura presidencial, no del partido político, no del sistema político. El ciudadano no vota por el plan de gobierno, sino vota por la figura, vota por el individuo, vota por lo que representa a la persona y no por lo que representa su plan de gobierno, que es en donde realmente radica el ejercicio democrático. Podemos ver cómo en Latinoamérica los presidentes, independientemente del color político, no dejan fácilmente el poder. Los mecanismos que eligen son muy diversos, desde enmiendas a la Constitución o interpretaciones desviadas de la Carta Magna con la connivencia del Parlamento, hasta decisiones de los altos tribunales de justicia. La consecuencia, una pérdida efectiva de la división de poderes en pos de regímenes personalistas e hiperpresidencialistas. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Está condicionado, uno, porque la norma constitucional lo permite. Hacen de los presidentes pequeños o grandes depositarios de poder, pero generan, en términos generales, lo que puede considerarse una modalidad de absolutismo. Adicionalmente, se ha producido, por virtud también de malos diseños institucionales, un debilitamiento de los congresos. Entonces la administración se convirtió en botín de los presidentes y de sus partidos. Los presidentes latinoamericanos son más poderosos que el presidente de Estados Unidos en la política doméstica, porque tienen poder legislativo, poder de iniciar la legislación, cosa que a ningún padre fundador de la democracia norteamericana se le pasó por la cabeza. Y es más, muchos de ellos tienen poderes de decreto. Pueden gobernar haciéndole el bypass al Congreso. Perdón que lo diga de esta manera, es un escándalo. En 2022, la región de América Latina y el Caribe observó por 7º año consecutivo cómo descendía su calificación sobre la calidad democrática de sus países. Esto coincide con ese proceso de relajación en los límites a la reelección presidencial. ¿Tienen las reelecciones y el deterioro democrático una relación causa-efecto? Los dos elementos que usted señala se realimentan de manera recíproca, aunque parezca esto redundante. Sí, el deterioro democrático y la, propensión al ejercicio abusivo del poder, y puede haber no reelección, pero sí perpetuación hegemónica del partido al que pertenece un líder que sigue ejerciendo un control sobre la estructura de ese partido. Realmente el hecho de que los ciudadanos puedan decidir libre y autónomamente que un mandatario continúe en el poder o que pueda retornar al poder es un ejercicio legítimo de la democracia. En lo que sí radica el problema es que los sistemas presidenciales se han deteriorado tanto en el sentido de no generar una estabilidad dentro de la corriente política que ese sistema profesa, y segundo, en depender exclusivamente en la imagen y en el carisma del individuo que representa ese sistema presidencial. ¿Qué soluciones a esta erosión democrática en la región proponen los expertos? La contraparte del personalismo es el institucionalismo. Y entre las instituciones políticas, la base de una democracia se encuentra en los partidos políticos. ¿Cómo fortalecer a los partidos políticos? Solamente hay un remedio, solamente hay una opción, y esta está plenamente acreditada en el constitucionalismo contemporáneo. Hay que darle más atribuciones a los parlamentos o congresos, sin debilitar a los presidentes. Un sistema constitucional bien equilibrado. Yo recomendaría no optar por tener la reelección presidencial dentro de los órdenes legales en América Latina, porque considero que sí es importante que se pueda garantizar una justa transición de un plan de gobierno o un modelo de gobierno a otro, para efectos de poder también sopesar o poder realmente establecer cambios de un modelo a otro,
La clave de la paz, la clave de la estabilidad política es la dispersión del poder, siempre y cuando no llegue demasiado lejos y no se convierta en ingobernabilidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué es lo que falla? ¿Es el diseño latinoamericano del sistema presidencial sin fuertes contrapesos la causa de este deterioro democrático? ¿Es la tendencia creciente de los presidentes a buscar la reelección? ¿Es la debilidad de los partidos políticos? ¿Sigue estando tal vez aún vigente la idea de Simón Bolívar de que el pueblo tiene que ser liderado por figuras con aura de monarca? Nos encantará leerte en comentarios. Auf Wiedersehen. Para dedicarme a la campaña y no voy a